Hoy me preocuparon y me interesaron especialmente dos temas. Uno de ellos es el conflicto en Medio Oriente, que ya ha llegado a un punto de ebullición. Cualquier movimiento puede hacer explotar este barril de pólvora. Y vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar con una decisión que realmente me molestó mucho del Corte Suprema sobre los aranceles aduaneros y el derecho del presidente a usarlos. Más precisamente no ellos, sino una ley específica relacionada con estos aranceles como instrumento de presión en la política exterior sobre los socios comerciales y sobre aquellos que intentan socavar, por así decirlo, nuestra influencia en el planeta y lo hacen de una manera que no es del todo ni muy honesta, pacífica, ni nada por el estilo. Por cierto, me molesté no porque todo esté mal, sino porque siempre hay solución para cada obstáculo. Y porque la verdad yo esperaba que al menos 5 personas, tal vez no 6, Roberts, pero 5 miembros de la Corte Suprema serían más conservadores de lo que yo pensaba. Empecemos con los asuntos internos y luego pasemos a lo que podría convertirse en el mayor logro de la política de Trump, o, bueno, en caso de que la situación no sea muy favorable, podría convertirse, digamos, en guerras, desastres como Afganistán, Irak, Vietnam, etc. Desafortunadamente, porque Estados Unidos tiene la costumbre de meterse en conflictos completamente tontos y además por mucho tiempo. Entonces, la Corte Suprema, la decisión 6-3 anuló los aranceles que, de acuerdo con cierta ley, Trump no impuso todos los aranceles. Aclaro de inmediato que hay una parte específica para un país. Por ejemplo, se mantuvieron los aranceles al acero y aluminio. La decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles causa una profunda decepción y me da vergüenza por algunos miembros de esa Corte. Absolutamente me avergüenza que no tuvieran el valor de hacer lo correcto en interés de nuestro país. Quisiera agradecer y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor a nuestro país, que ahora está muy orgulloso de estos jueces. Cuando lees la opinión disidente, no hay manera de que alguien pueda discutir con ellos, ninguna posibilidad. Los estados extranjeros que se aprovecharon de nosotros durante años están encantados y muy felices. El presidente perdió una de las principales herramientas de la política exterior, al mismo tiempo que empeoró significativamente la posición de Estados Unidos como productor de bienes necesarios para el país. Trump informó que tiene opciones de respaldo. Es más complicado que un arancel de importación, según esta ley en particular, más complicado que lo que él intentó hacer, y que sin embargo muy pronto aquellos que, según él, están celebrando, bailando en las calles por esto, pensando que podrán seguir engañándonos, como él dijo, y luego se preocuparán, es decir, dejarán de alegrarse. Y además, desde el canal de Donald J. se alegran de todo lo malo que le pasa a Estados Unidos. Un grupo de personas que se puede llamar opositores a todo lo que hay en Estados Unidos o a lo que es Estados Unidos. Son los demócratas en el Congreso, Senado y 3 jueces de la Corte Suprema. Él se refería a los 3 demócratas que están en esa corte. Ellos están en contra de todo lo que hace a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo. Ellos también son una vergüenza para nuestra nación. Estos jueces son un rechazo automático. No importa qué tan buen caso tengas, es un rechazo, pero su lealtad es incuestionable. Eso es lo que se puede decir de algunos de los nuestros. Otros piensan que son políticamente correctos, lo que ya ha pasado antes demasiadas veces con algunos miembros de esta Corte, y esto ha sucedido tan seguido precisamente con esta Corte. ¡Qué vergüenza! Si hablamos de la votación, solo son tontos y lamebotas de los Rhino y demócratas de izquierda radical. Y no deberían tener nada que ver con esto en absoluto. Son muy antipatrióticos y desleales a nuestra Constitución. Yo opino que el tribunal fue influenciado
por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar. Es un movimiento pequeño. Es un grito del alma del presidente. Para él significa que lo apuñalaron por la espalda a traición. Construía muchas cosas buenas para el país y de repente, no sé, por así decirlo, le cortaron la escalera por la que todos subíamos para volver a ser un país productor, para devolver el bienestar a los estadounidenses. El año pasado utilicé los aranceles de manera muy efectiva para volver a hacer grande a América. Nuestro mercado de valores superó recientemente la marca de 50.000 puntos en el índice Dow Jones y al mismo tiempo, y lo que es aún más sorprendente, superó los 7.000 puntos en el S&P, dos indicadores que, según todos, tras nuestra contundente victoria electoral, eran imposibles de lograr. Solo piensen en eso. Nadie pensó que sería posible lograrlo en 4 años y nosotros lo hicimos en un año. Los fabricantes de productos estadounidenses estaban en auge. El valor de sus acciones subía y subió de manera realmente fantástica. La inflación bajó y el precio de la gasolina disminuyó. Decían, Bat, nunca podrás lograrlo. Regresa y lee a los genios, lee sus declaraciones. Los ganadores del Nobel de Economía decían que no lo lograríamos en 4 años, pero lo hicimos en solo 1 año. Rompimos todos los récords y seguimos haciéndolo. Los aranceles también se usaron para poner fin a 5 de las 8 guerras que resolví. Resolví 8 guerras, les guste o no, incluyendo a la India, Pakistán, grandes potencias nucleares que podrían haberse vuelto nucleares. El primer ministro de Pakistán dijo ayer, en esa importante reunión que tuvimos, que el Consejo de Paz ayer dijo que Trump podría salvar 35 millones de vidas si nos obligara a dejar de pelear. Ellos se preparaban para hacer algo malo, pero nos proporcionaron una excelente seguridad nacional. Estos aranceles y fronteras fuertes bajaron la entrada de fentanilo al país un 30%. Cuando los uso como castigo contra los países que envían ilegalmente este veneno a nuestro país para envenenar a nuestra juventud. Todos esos aranceles se quedan, no sé si lo saben o no, pero todos se quedan, todavía los recibimos y los seguiremos recibiendo. Después de la decisión, supongo que ya no hay a quien acudir. Pero de nuevo, estos 3 merecen tanto respeto, ya los respetaba mucho, pero ahora es un respeto enorme. Ahora usaremos otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó por error. Tenemos excelentes opciones. Nunca había visto a Trump tan molesto, probablemente ni siquiera cuando le hicieron el juicio político. Ambas veces se veía mejor, más combativo, de alguna manera más optimista. Pero ¿qué puede hacer si no puede imponer aranceles de la manera en que lo hacía antes? Tiempo. Pero se me permite terminar cualquier relación comercial o de negocios con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir incluso al propio país. Incluso se me permite imponer un embargo que destruya completamente a otro país. Puedo imponer un embargo, puedo hacer absolutamente todo lo que quiera, pero no puedo sacarles ni un solo dólar, porque eso no está escrito en las condiciones y ni siquiera está implícito en el significado de lo que está escrito. Puedo hacer con ellos lo que se me antoje, pero no tengo derecho a exigirles ningún dinero. Entonces, ¿puedo destruir un país entero? Pero no puedo cobrarles ni siquiera una pequeña tarifa. Podría cobrarles una pequeña tarifa de 2 centavos, pero bajo ninguna circunstancia puedo cobrarles nada. Piensen en eso. ¿Qué tan absurdo es? Puedo imponerles un embargo y decirles, Doris, ya no pueden hacer negocios en Estados Unidos. Queremos que se vayan. Pero si quiero cobrarles $10, no puedo hacerlo. Quiero que comprendan lo absurdo y a la vez el poder de presión de Trump sobre sus socios. Él puede decir mañana que no vamos a comprar nada de Francia y que ustedes no podrán importar nada a nuestro país. Y nadie tiene derecho a detenerlo. O sea, pueden demandar, pueden hacer esto, pueden hacer todo, pero él puede detenerlo por lo menos 3 meses, 6 meses, o sea, como mínimo 6 meses, y en algunos casos hasta 4 años. Ni el tribunal ni el Congreso pueden frenarlo pronto y Francia recibe un golpe. ¿Qué hacer? Si
Se arrastra hacia Trump y le dice, ¿y qué tal si pagamos todo lo que pidas, lo que prohibió la Corte Suprema, pero voluntariamente nosotros mismos lo llevamos a la caja? Y Trump dice, bueno, si es voluntario, entonces traigan su queso y vino, que Francia traiga aquí su queso y vino. Además, el presidente tiene el derecho de otorgar licencias a los productos que vienen de otros países, por ejemplo, importándolos a Estados Unidos, como los Mercedes. Digamos, solo obtendrás la licencia si demuestras que puedes volar, pero no puedes volar. No daremos licencias para vender en Estados Unidos hasta que vuelva a operar. Habrá juicios y disputas. Por 6 meses no se importarán Mercedes. Tengo derecho a otorgar licencias. Tengo el derecho absoluto de otorgar licencias, pero no el derecho de cobrar una tarifa de licencia. Así que piénsalo. Tengo el derecho de otorgar licencias, que es una palabra muy fuerte. En muchos sentidos, la licencia es más poderosa que los aranceles. De hecho, pensé en eso, pero ellos inventaron que yo puedo otorgar licencias exactamente como les dijeron los que estaban en mi contra, pero sin el derecho de cobrar una tarifa de licencia. Solo piénsalo. Suena idiota, pero hay que ver porque Trump suele exagerar un poco. Pero escuchen, ya no se puede cobrar dinero, pero sí se puede. Pero ahora el tribunal me dio el derecho incuestionable de prohibir la importación de todo tipo de cosas a nuestro país. Destruir estados extranjeros es un derecho mucho más poderoso de lo que muchos creían, pero no implica el derecho de cobrar una tarifa. ¿Qué tan loco es esto? Me recuerda a un viejo chiste judío. Llega el novio con el rabino y le dice, Rebe, dime, ¿puedo bailar bailes lentos con mi esposa? Abrazados, no, dice el rabino. Está bien, dice el novio. Pasemos a otras preguntas sobre sexo. ¿En qué posición? Por ejemplo, yo arriba y mi esposa abajo. ¿Se puede? Dice el rabino. Se puede. ¿Y sentados o en cuclillas? Se puede. ¿Y de pie? Pregunta el novio. De ninguna manera, dice el rabino. ¿Por qué? Pregunta el novio sorprendido. Porque eso podría acabar en un baile, responde el rabino. De la misma manera, aquí se pueden exigir licencias, pero no se puede cobrar por ello, porque eso podría accidentalmente llevar a un impuesto. Y se puede prohibir la importación de productos, destruir completamente lo que se llama el comercio, por así decirlo, con cualquier país. Pero no se les puede cobrar ni un solo centavo. Vaya. 3 jueces de la Suprema Corte piensan igual que Trump, según ellos. Redactaron una opinión disidente, es decir, su punto de vista, que coincide con Trump, Latnik y Buehler. Y disculpen también con la mía. Como el juez Kavanaugh, cuya autoridad ha crecido tanto, deben verlo, estoy tan orgulloso de él, escribió en su opinión particular. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte de hoy, esta limitará de manera importante, aunque no total, la capacidad del presidente para imponer aranceles en el futuro. Y ahora miren, piensen en esto, tal vez esta decisión no limite de manera significativa. Sacar la lengua a la izquierda está prohibido, pero a la derecha se permite y hasta se fomenta. Ahora puedo cobrar mucho más que antes, así que empezaré. No estoy de acuerdo con la decisión del tribunal, pero probablemente no limitará mucho la capacidad del presidente para imponer aranceles en el futuro. Esto es porque muchas leyes federales, lo cual es cierto, le dan al presidente autoridad para imponer aranceles. Y podrían justificar la mayoría, si no es que todos los aranceles impuestos en este contexto, en este caso específico, e incluso más aranceles aún. Estas leyes incluyen, solo piénsalo, estas leyes incluyen, por ejemplo, la Ley de Expansión Comercial de 1962, sección 232. Conozco muy bien la Ley de Comercio de 1974 secciones 122, 201, 301 y la Ley Arancelaria de 1930 sección 338. Todo está claro, solo que el proceso es más largo. Creí que simplificaría todo, pero no lo permitieron. Agradezco al juez Kavanaugh por su genialidad y habilidades sobresalientes. Me siento muy orgulloso de este nombramiento. En realidad, ¿por qué? Aunque estoy seguro de que no querían hacerlo. La decisión de hoy de la Corte Suprema hizo que la capacidad del presidente, tanto para regular el comercio como para imponer aranceles, sea mucho más poderosa y absolutamente clara.
Les dijimos que Trump tiene más trucos bajo la manga, tiene opciones y salidas para la situación. Aquí los miembros de la Corte Suprema le muestran que esto no se puede de ninguna manera. Ahí no se puede bailar hacia la izquierda, no se puede bailar de pie, sí, pero resulta que se puede en cuclillas, porque eso no se convertirá en un baile. En otras palabras, la decisión de la Corte Suprema permite al presidente aumentar la presión sobre los socios comerciales, temporalmente, por 6 meses, tal vez 4 años, pero no para siempre. En 4 años todo se va al demonio. Ya no quedarán dudas sobre la estabilidad de los ingresos que recibimos, y la protección de nuestras empresas y de todo el país en realidad aumentará significativamente gracias a esta decisión judicial. No creo que el tribunal dijera eso, pero así lo expresan. Dicen que a eso se refería. Desafortunadamente, puedo hacer con la YEPA lo que quiera, absolutamente todo. Simplemente no puedo cobrarle a nadie por ello. Puedo otorgar licencias, pero no puedo cobrarles. Es absurdo, pero no importa, porque tenemos de muchas otras formas. La posibilidad de bloquear, imponer embargos, restringir, licenciar o imponer cualquier otra condición sobre la capacidad de un Estado extranjero para comerciar con Estados Unidos, según la IEPA, fue completamente confirmada por esta decisión. Ahora no hay dudas, ya que antes hubo muchas preguntas sobre los aranceles. Ningún presidente fue lo bastante inteligente para usarlos y protegernos de países y empresas que nos explotaban. Si no te elogias, bueno, pero en realidad tienes razón. No conozco a nadie que haya hecho más por el país que Trump, y a quien hayan intentado detener de manera tan desesperada y tonta. Y él está molesto no porque las cosas no estén funcionando o porque el proyecto se haya roto, sino porque no esperaba un golpe de 3 jueces conservadores. Pero ahora lo sabemos con certeza porque esta decisión confirma todos esos puntos en los que algunas personas dudaban en proteger y está claramente indicado que es para proteger a nuestro país. El presidente puede cobrar muchos más aranceles que los que yo cobré el año pasado usando varias facultades tarifarias. De esta manera podemos aplicar otras disposiciones de la legislación, otras normas arancelarias que también han sido confirmadas y son completamente válidas. Por lo tanto, todos los aranceles por motivos de seguridad nacional entran en vigor de inmediato. De acuerdo con la sección 232 y los aranceles existentes bajo la sección 301 que ya han sido implementados y están en vigor, permanecen vigentes, completamente en vigor y plenamente aplicables. Hoy firmaré una orden para implementar una arancel global del 10% de acuerdo con la sección 122, además de nuestras tarifas habituales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301, entre otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Gracias por su atención a este asunto. Lo diré de manera bastante simple, como ya lo he dicho desde hace tiempo. Hagamos a América grande otra vez, y lo interesante es que ya la hemos hecho grande. No necesito repetirlo, pero creo que nunca dejaremos el MAGA, siempre estará con nosotros. En resumen, se eliminaron los aranceles globales de emergencia que Donald Trump había creado, o mejor dicho, que no creó. Él invocó esa ley, por así decirlo, y anunció que actuará bajo esa ley en 2025. Al mismo tiempo, los aranceles aduaneros básicos, la red aduanera, los llamados aranceles, permanecen. Todos los aranceles antidumping, la seguridad nacional, si se trata, por ejemplo, de la producción de acero, por ejemplo, permanecen. Las sanciones específicas, como las llaman, es decir, si se portan mal con nosotros, entonces imponemos sanciones, permanecen. Las que se introdujeron por alguna acción concreta de un país o empresa, todo eso permanece. Simplemente nadie las ha impugnado, tal vez en el futuro alguien lo haga, pero hasta el día de hoy nadie las ha impugnado.
Por ejemplo, se mantienen las tarifas elevadas para algunos productos chinos y brasileños, establecidas a través de las sanciones comerciales habituales de la ley. Pero se eliminan, es decir, se quita precisamente el 10% adicional de ese recargo urgente debido a esa ley por la cual ya no se pueden aplicar. Y en respuesta a la decisión del tribunal, Donald Trump ya anunció que firmará una orden para reemplazarla. Esos 10% que no se pueden, sí, a otros completamente diferentes, pero también 10% que tampoco se pueden. Esto significa importación global, tarifas globales a la importación. Y luego a los países que él quiera, se las quitará, les dará una concesión. O sea, sigue siendo lo mismo, da igual por donde lo veas, pero con otros nombres, lo cual es muy importante. Sí, esta medida funciona por 150 días, damas y caballeros. Saben que no es solo 1 o 2 meses, ¿verdad? Luego el Congreso debe aprobarla o cancelarla. Trump exageraba un poco sus facultades, pero de todos modos son bastante amplias. Él puede bloquear cualquier acuerdo, tiene derecho, luego se apela en la corte y ahí lo juzgan rápido y lo resuelven. Puede congelar los activos del importador y del exportador, puede prohibir ciertas operaciones, incluso a través del sistema de licencias. Trump puede detener la importación. Bueno, de una región específica, digamos, de Rusia, sí, o de Bélgica, o de Bangladesh, no importa, pero según el artículo de seguridad nacional, Trump puede restringir la importación de parte de lo que el país quisiera importar. Y él puede usar aranceles de hasta el 15% en lo que sea, pero solo por un periodo de hasta 150 días. La Corte Suprema confirmó su derecho como presidente para hacerlo. Es cierto que Trump no podrá detener completamente las importaciones con solo una orden de la oficina. Eso se caerá en tribunales, pero él puede iniciar investigaciones, imponer prohibiciones temporales, restricciones no arancelarias y sanciones. Un verdadero desastre. Y aunque cada una de esas acciones esté limitada en el tiempo o en porcentaje, sí, será un gran, enorme problema para los importadores y para los negocios, parecerá un bloqueo total. Si dejas de importar 1 o 2 años, alguien más lo hace. Todos los países lo hacen y aunque intervengan tribunales, no pueden hacer nada. La gente dejó de comprarte y ahora le compran a otro. ¿Hay aranceles de Trump? Había un interruptor arbitrario y simplemente lo usaron para apagar todo. Eso es. La situación actual está dentro de leyes concretas y específicas. Por ejemplo, al descubrir que el aumento de las importaciones causa un daño grave a los Estados Unidos de América. Bueno, digamos así por decirlo, miren, ya hemos hablado de los antibióticos. Sí, los antibióticos. Trump puede aplicar un arancel del 50% hasta 4 años. ¿Por qué? Porque Trump y sus asesores consideraron que esta importación daña la seguridad nacional, lo cual probablemente sea cierto. Sí, pues a Trump le bastarán estos 4 años para presionar al importador. Naturalmente, así que a Trump le quitaron una herramienta fácil, pero todavía le quedan un montón de otras herramientas más complicadas de aplicar que ya existen en las leyes y que han sido autorizadas por el Congreso. Algunas por 6 meses, otras hasta 15% por 4 años. Parece que el equipo de Trump ahora tendrá que correr por diferentes países y explicarles a todos nuestros socios que no obtendrán mucho alivio solo por cambiar el orden de los factores. Aquí hay una excelente explicación del problema y la solución, de un ex representante comercial de Estados Unidos. Véalo usted mismo. En primer lugar, recordemos que el presidente Trump mantiene que el antiguo sistema comercial era malo, frenó el crecimiento por 30 años y detuvo la innovación en Estados Unidos. Esto tuvo graves consecuencias para nuestros trabajadores, sus salarios, empleos y afectó negativamente al país. Nada de esto ha cambiado. De eso no se habló en la Corte Suprema. El presidente planea cambiar el sistema presidencial que comenzó en su primer mandato en la administración de Biden. Eso no ha cambiado mucho
comercio y ahora da el siguiente paso lógico. Eso era lo que le preocupaba, esos trabajadores y el crecimiento económico. Desde los 35 años nada cambió, por eso usó el IEPA. Era sencillo y flexible. Supongo que él tenía el mejor argumento el mejor argumento legal, pero en esencia el hecho es que esto siempre fue potencialmente un problema. Lo cancelarán, y creo que la administración ya está lista para eso. No hablaron de eso. Son abogados inteligentes. Jamieson Greer sabe cómo funciona. Tienen un plan de respaldo. Ya viste que empezó hoy. Será más sucio y más difícil. Pero esto no cambiará el poder de influencia del presidente en política económica y comercio. Y creo que al final, las herramientas que vamos a usar para corregir esta situación tan mala seguirán siendo los aranceles. Y ahora el presidente cree que esto será proporcional. Los países peores recibirán los aranceles más altos y nuestros socios comerciales amistosos tendrán tarifas moderadas. Y tendremos un nuevo régimen que cambiará la economía, ayudará a los trabajadores y su duración no dependerá de la Corte Suprema. Pero ¿qué está pasando realmente en los frentes de Medio Oriente? El presidente afirma que dará a Irán entre 10 y 15 mil millones. El presidente da a Irán de 10 a 15 días para dejar su programa nuclear mientras Estados Unidos mueve fuerzas militares. El presidente envía al Medio Oriente el mayor despliegue desde la guerra de Irak en 2003. El Wall Street Journal informa que Trump evalúa un ataque limitado para presionar al régimen. Dice que la decisión está en Irán. Señor, ¿cuál sería el objetivo de un ataque militar de Estados Unidos? Llegaremos o lograremos un acuerdo de cualquier forma. Con un ataque militar se debe destruir su programa nuclear. No voy a hablar de eso contigo, pero o llegamos a un acuerdo o no les va a ir muy bien. Si no pueden irse, pongamos fecha límite y hagamos un trato. Creo que 10 a 15 días bastan. Entonces a Irán le dan 10 a 15 días. ¿Para qué? Informes indican que el presidente Trump consideró un ataque limitado para presionar a Irán a negociar. The Wall Street Journal reporta que el ataque inicial, pendiente de aprobación, podría ocurrir pronto y estaría dirigido a objetivos militares o gubernamentales, según fuentes cercanas. Si Irán no cumple la orden de Trump de frenar el enriquecimiento nuclear, Estados Unidos lanzará una campaña a gran escala contra objetivos del régimen, potencialmente dirigida a derrocar al gobierno de Teherán. En unos días, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Edward, llegará al este del Mediterráneo. Anoche llegó al estrecho de Gibraltar. Mientras tanto, Irán amenazó hoy a Estados Unidos, advirtiendo que si sigue usando el lenguaje de la fuerza, Irán responderá de igual forma. Es decir, si nos amenazan, dice Irán, nosotros también los amenazaremos a ustedes. Esto es lo que los expertos de Estados Unidos dicen desde hace 10 días. Durante 15 días hemos estado en la fase de cuenta regresiva para posibles ataques contra Irán. Carly, estos objetivos se presentaron en enero y aclaro que no es una operación terrestre. Irán probablemente será bombardeado en sus fábricas de misiles si no acepta negociar. ¿Cómo las acciones militares provocarán un cambio de régimen? Si el ayatolá vive en un búnker y aún tiene apoyo en la Guardia Revolucionaria, dinos cómo podría darse un cambio de régimen con participación militar de Estados Unidos. Bueno, eso requerirá ejercer una presión significativa en los puntos correctos, y es muy probable que en esa lista haya objetivos relacionados con el liderazgo y, sin duda, con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero debo señalar que el presidente Trump dejó muy claro que la tarea principal es realmente llevar a una conclusión lógica el acuerdo nuclear. Supongo que los objetivos militares son la máxima prioridad. Sería maravilloso ver desaparecer este régimen. Permítame explicarles algo sobre nuestro horario estadounidense antes de terminar. El martes a las 6 de la tarde, hora de Washington, Trump pronunciará su discurso anual sobre el Estado de la Unión. Bueno, aquí lo llamamos State of the Union. Es algo que cada presidente hace siempre al principio. Normalmente después de 2 meses del Año Nuevo, da un discurso sobre lo que ha pasado y cómo ve, por así decirlo, el rumbo hacia el futuro. Al año siguiente, probablemente todo el país lo escucha. Dicen que 40 millones de familias ven la televisión. Y entonces se esperan los siguientes temas en su discurso. En primer lugar, se ha cancelado, por así decirlo, se ha terminado completamente
por así decirlo, la invasión ilegal de migrantes a nuestro país. Trump lo hizo sin ninguna ley nueva, sin ningún recurso nuevo ni nada por el estilo. Cerró completamente la frontera, demostrando y mostrando con esto que las personas que no querían cerrarla antes lo hacían a propósito. A pesar de la resistencia agresiva del Partido Demócrata, se está llevando a cabo la expulsión de ilegales, y esto comenzó con personas criminales. Se prestará especial atención, por supuesto, al costo de vida, la reducción del precio de la gasolina, la disminución de la inflación y el crecimiento de la economía. Nuevos empleos que se están creando naturalmente después de la decisión de la Corte Suprema de la que hablamos. El discurso abordará cómo Estados Unidos presionará a sus socios para abrir sus mercados a productos estadounidenses y protegerá industrias clave para su seguridad nacional. Trump dirá que se esperan grandes reducciones en los precios de los medicamentos. Creo que dentro de un par de meses entrará en vigor el famoso sitio web, en el que primero participará una empresa y luego, según creo, serán 12. Van a vender exactamente lo mismo que venden ahora en Estados Unidos, pero aproximadamente al 20 a 30% del precio al que lo venden actualmente. Luego, por supuesto, hablará sobre la OTAN, sobre el fortalecimiento de la OTAN, sobre cómo los países de la alianza deberán cumplir con las condiciones de financiamiento de sus gastos militares, por así decirlo. Irán, Rusia y Ucrania estarán en el discurso. Sobre Medio Oriente podría anunciarse un plan para destruir a Hamas, frenar el programa nuclear iraní y transformar Gaza en un jardín floreciente. Lo único que pienso es que sobre China, Venezuela y otras regiones se dirá en una frase general, en un párrafo general y de pasada. No creo que se le preste mucha atención a eso, ni a otros puntos críticos y adversarios potenciales. Pero a Irán, por supuesto, en este discurso se le dará un ultimátum, y lo que se le prometa a Irán, lo que se le diga, lo que se prometa, sí, en el discurso público, eso es lo que realmente sucederá. El 24 de febrero sabremos qué y cuándo se hará con Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Hay condiciones ahí, primero, segundo, tercero, cuarto, que no se cumplirán. Yo personalmente creo que Estados Unidos va a bombardear Irán con 3/8. Primero una pausa, luego otra, si no lo tercero. Primero, en todos los sitios conocidos de lanzamiento de misiles. Segundo, en cuarteles, almacenes, cuarteles generales y bases del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Y tercero, si Irán no se rinde, atacarán búnkeres y refugios de la dirigencia. No sé si Estados Unidos tiene un plan B que incluya traer al Shah Pahlavi, hijo del famoso Shah, ni si hay acuerdos con los generales y militares. Concretamente, no es el cuerpo, son cosas distintas. Aunque el número sea similar, el ejército está peor armado que el cuerpo. Pero precisamente el cuerpo será el que los estadounidenses y los israelíes intentarán eliminar para darle oportunidad al ejército. Si decide iniciar una rebelión armada y enfrentarse, que lo haga sin grandes pérdidas. Espero que la oposición iraní esté trabajando y, digamos, sirva como un vínculo de conexión en nuestra cadena, el ejército y la población, por así decirlo. Si los ataques aéreos resultan y el ejército apoya al Shah con ayuda israelí, el régimen será sustituido por uno favorable a Estados Unidos, Israel y Occidente. Pero conoceremos el plazo el martes. Por cierto, sí, tal vez desde la noche del martes hasta el miércoles. Pensé que tal vez justo después del discurso podríamos empezar esa misma operación. Sí, pero seguro vamos a empezar, o sea, no sé cuándo, pero seguro vamos a empezar. Porque si Irán no hace al menos una cosa relacionada con su programa nuclear, si no lo cierra completamente y nos deja entrar, entramos ahí con todos nuestros barcos cerca, destruimos todo desde dentro y revisamos que no haya otros puntos. Como trabajamos con la oposición iraní, sabemos bien dónde y qué tienen ubicado. Después de destruir esos puntos, retiramos nuestros barcos y comenzamos negociaciones sobre otros asuntos importantes. Eso es todo, señores. El martes me voy, ya lo mencioné. Habrá un discurso muy importante de Trump, del cual sabremos en primer lugar a qué se dedicará la administración en los próximos años.
Yo lo diría así, en los próximos años, primero hasta las elecciones de noviembre y luego hasta las elecciones de 2028. Eso es básicamente todo. Si tienen alguna pregunta, háganla, porque con gusto reflexionaré sobre los temas que les interesan e intentaré responder si puedo, por supuesto. Adiós.